Bienvenido, colega Héctor. Un saludo muy especial. Hola Margie, ¿cómo estás? Muy buenas Bien, tardes. Qué, bien, qué gracias a Dios. gusto estar en este espacio. Te felicito. Qué bien, permítame presentarme. Felicitaciones. Héctor García es contador y administrador. A su vez tiene especialización en gestión tributaria y es funcionario de nuestra querida Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En realidad que es querida, en serio que es querida. Un abrazo Oh, muy grande para Héctor y para todos los funcionarios públicos que hoy están conectados. Por favor, digan hashtag Dian. No se les olvide suscribirse al canal, manito arriba. Y bueno, Héctor, esta sala es suya. Cuéntenos hoy qué tema nos va a tratar. muchísimas gracias Margie. Como lo comentas, sí, efectivamente todos somos un equipo. La entidad depende en gran medida de todo este equipo contable que tiene el país. Los contribuyentes, los contadores y la entidad hacemos que el Estado funcione. Quienes venimos de afuera, eh, también sabemos las dificultades que se atraviesa cuando uno está afuera y estos espacios precisamente nos integran y permiten que desde la entidad también se conozcan realidades que se viven en la parte operativa contable. Tú me habías comentado que vamos a hacer como una entrevista, Margie. No sé de qué temas quieres que tratemos, de qué hablamos. Bueno, yo quería que me chismeara de muchas cosas, ¿no? Entre otras, ¿cómo va con el tema del recaudo la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales? ¿Cuáles son los principales peligros que nosotros como contadores podemos ver abocados, nuestros contribuyentes en temas de recaudo? Estamos hablando cuáles son las medidas cautelares, qué pasa con la facilidad de pago, cuando una facilidad de pago podría verse en riesgo si yo ya la tengo con beneficios, cuándo se me puede aplicar ese 814 que dice que las facilidades de pago se pueden ver sin efecto legal, o podemos hablar también del 434 AIB que habíamos charlado por teléfono, esto de ingresos omitidos, costos inexistentes, pasivos inexistentes, todo este tema que va alrededor de la renta de personas naturales. Cuénteme usted, no sé, Entonces, ¿de qué nos quiere hablar? muchísimas preguntas, muchísimos temas. Sí, A ver si recuerdo. tenemos un listado de 650, pero como son 15 minutos. A ver si recuerdo cómo va el recaudo. Esta mañana salió ya un comunicado. La meta de recaudo bruto para este primer semestre estuvo en el 97.4. Noticia positiva para quienes somos funcionarios de la DIAN. Vamos a tener el incentivo de la prima TAC del 17%. La DIAN viene en un proceso de modernización. Pues por un lado ha venido aumentando el número de funcionarios. De hecho, Doc, hemos ahí visto, quisiera hacerle una pausa y preguntarle una cosa, paréntesis, en ese dime. proceso de modernización, ¿cuál es el análisis que nosotros deberíamos tener en cuenta para efecto de la renta en este año? Porque hablábamos de algunas inconsistencias que como que muy simples, que se ven básicamente con la estructura de la data que ustedes están manejando. Cuéntenos un poquito de eso. No, no lo conozco a la perfección. Es un proceso que todavía está en estructura, que está en planeación, creación e implementación. Pero sí, sí, efectivamente se está haciendo uso de herramientas tecnológicas, se está haciendo implementación de algunos pilotos de IA, de algunos pilotos de cruces de información, también con diferentes entidades, lo que permite que la entidad empiece a ser más robusta. Les comentaba que pues la entidad viene aumentando su planta de funcionarios precisamente para ser más efectiva dentro de sus 4 áreas que trabaja: tributación, aduanas, el tema cambiario, el tema internacional. También de la mano de apoyarnos ahorita en el uso de inteligencia artificial, de cruces de información que nos permitan identificar de forma más rápida y se generen esas alertas tempranas para poder entrar eh,
a, a, a ser parte de esa investigación que permita que haya una igualdad de condiciones, un tema de equidad en el país para todos nuestros contribuyentes y que permita que la economía empiece a crecer. También se viene fortaleciendo mucho el tema de cultura de la contribución, que normalmente la mayoría de contribuyentes, la mayoría de personas le echan la culpa a la DIAN respecto a la pérdida de ingresos que ven directamente. El Estado funciona pues de acuerdo con lo que se recauda, con los impuestos recaudados. Eso es lo que permite que se construyan colegios, que se invierta en educación, en salud, en todos los rubros que tiene cada plan de desarrollo de cada gobierno. Y pues esto pasa no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial, también con los que están actuando desde los territorios. Tengo una pregunta para decirle. ¿Usted cree que este ambicioso gobierno que viene con tantos proyectos genere aún unas cargas tributarias más fuertes y quizás esa presión de pronto de metas en la administración pueda generar en nosotros una presión más fuerte y una persecución para el contribuyente? Cuéntenos ahí un poquito de eso. Eh, Me declaro impedido para responder. No, realmente no conocemos. Digamos que cada gobierno, cuando llega con un pensamiento, con una estructura respecto a la política fiscal que vaya a estructurar para la vigencia de su gobierno. Hasta el momento, pues no conocemos. Tendrá que llegar el nuevo ministro de Hacienda, nuevo director de la DIAN, si es el caso, y así mismo se va a plantear tanto por un lado si van a haber algunas reformas tributarias que yo creería que de lo poco que se ha escuchado posiblemente tiene que ir hacia allá. De hecho, en ese momento hay una reforma tributaria andando que no sabemos si alcance o no alcance a pasar en esta legislatura o si por el contrario se presenta una nueva reforma tributaria por el nuevo gobierno entrante. Entonces, pues como les he venido escuchando, efectivamente nosotros tenemos que estar estudiando, el contador, el abogado, estar estudiando todos los días la norma va cambiando e irnos adecuando, pues normalmente a la realidad económica del país. Perfecto, Doc. ¿Y qué nos podría decir de este tema de los procesos ejecutivos, el cobro coactivo, cuándo se vulnera el debido proceso por parte, desde luego, de la administración hacia el administrado, y este tema de los derechos del contribuyente cuando se ven abocados innecesarios para poder hacer protección de los bienes Normal, en materia de recaudo? Normalmente se ven, que se interrumpen las facilidades de pago cuando hay incumplimiento. Pues es un contrato que se hace, es un acuerdo interpartes entre la persona que debe, normalmente pues son dineros que ni siquiera son del contribuyente, sino del Estado. Los contribuyentes cumplen una función social, una función de servidores públicos para ese momento, que es ser agentes retenedores de un dinero que no es de ellos, que pues, muchas veces se le permite también hacer uso de este dinero ya que está dentro de su caja, pero al incumplir, vamos que se pacta que, por dar un ejemplo, pagar el X monto que se está debiendo en 12 meses en cuotas que van a quedar con determinados montos. Pero si se empieza a incumplir, perfectamente la entidad mediante acto administrativo puede finalizar esta facilidad de pago y pues ya de aquí hay que entrar a pagar o continúa el proceso de cobro en la etapa en la que estaba. Esa facilidad de pago lo que hace normalmente es interrumpir el proceso de cobro en la etapa en la que iba. Y ya pues al finalizar el pago pues ya se interrumpe la acción de cobro, que es lo que se busca. Acá la entidad no le interesa, digamos que mayor número de acciones, sino que estos dineros que son del Estado, pues retornen rápidamente al Estado. Así es, doctor. Y ya que usted toca el tema de retenciones en la fuente, tenemos agentes retenedores, agentes recaudadores en el artículo 402 del Código Penal, infringiendo pues la entrega de los recursos o la presentación de las declaraciones en debida forma.
Entonces, ¿qué podría suceder con un contribuyente que se acoge a procesos de reorganización? ¿Y cuál es el efecto del proceso de reorganización en materia penal para efectos, digamos, efectos penales o efectos administrativos, que son dos efectos diferentes a los que se ve abocado un contribuyente en materia del 402? Pues normalmente el tema administrativo es diferente al proceso penal, más que puede ser que en el proceso de reorganización se reconozca como prescrito esa deuda que tenía con la entidad, pero por ejemplo en el caso de los IVAs, de las retenciones en la fuente, eh, son recursos que pertenecían a la nación, ¿no? Es decir, que él recaudó en nombre de la nación y no se los entregó a la nación como debía hacerlo. Entonces, esto prescribe como delito, se tipifica como delito y ya entra directamente el contribuyente a, a solucionar o a cancelar estos dineros, estos impuestos, si hay sanciones, si hay intereses, y ya el proceso ante la fiscalía. Digamos que ahí ya la DIAN lo que entra a hacer es entrar a denunciar esas obligaciones que no se cancelaron, así ya hayan prescrito administrativamente, y ya va a ser un tema probatorio, pero ya ante la entidad penal, que sería en este caso la fiscalía, que es quien puede entrar a acusar al contribuyente. Estos delitos, pues, no llegan o no continúan su curso cuando se cancela la totalidad de las obligaciones denunciadas. Perfecto, Doc. Entonces podríamos decir que básicamente 13.5 años es el término que tiene la Fiscalía para poder solicitar esos dineros más sus intereses, pero cuando ya la administración, en términos administrativos, término de 5 años, ya no puede hacer más nada, pues es la Fiscalía la que entra a hacer ese cobro. Pero ojo, el cobro de intereses y capital, Doc. ¿Y qué pasa con el tema de las sanciones? Por ejemplo, tengo una retención omisa 2017, ya pasó el término de que la administración me la pida a los 5 años, allá en la fiscalía, ¿qué me van a pedir? ¿Me van a pedir presentación de declaración? ¿Me van a pedir solamente pago de intereses y capital o me van a pedir sanción incluida? Cuéntenos aquí un poco de ese tema. Yo contesto respecto a mi entidad, respecto a la DIAN. Nosotros cumplimos con nuestro deber de entrar a denunciar y ya la fiscalía continúa con el proceso penal. Entonces ya ellos si necesitan información por parte de nosotros como entidad, nos la eh, piden para que les suministremos, digamos, para que ellos nos demuestren su parte probatoria al momento de la acusación y pues ya el contribuyente o el representante legal, si es el caso, quien está responsable penalmente, también entrará a mostrar probatoriamente si cometió o no cometió algún delito o si está exento, digamos que si ya prescribió en tema de términos para que le puedan acusar o le puedan juzgar. Pero ya es un tema directamente de fiscalía. Ahí tendremos que invitar al fiscal Listo. experto en delitos contra la administración pública. Listo, doctor, perfecto. Pero son las 4 horas 58 minutos. Luego hay 2 minutos todavía en los cuales usted está empeñado con nosotros y con este maratón. Así es que yo le pido que haga un recorrido pequeño dentro del proceso de cobro y sus términos para aquí, para todos los contribuyentes y los contadores y los especialistas que se encuentran vinculados aquí a este evento, como unos tipsitos, algún recorrido interesante que podamos hacer dentro del proceso de cobro, Doc. Mm, Bueno, inicialmente cumplir con las obligaciones, digamos que la principal recomendación. No permitir en muchas ocasiones que avancen los procesos. Digamos que si podemos ser efectivos a la hora del pago, vamos a evitar interés
con el Estado, pues es la tasa de usura menos 2 puntos. Muchas veces sale más efectivo sacar un crédito con una entidad bancaria y cancelarle a la entidad bancaria los intereses que estará costeando los intereses que van por parte de la DIAN. Quienes van haciendo pagos parciales pequeños, pues no, no ven como que vaya descontando realmente esa deuda. En el tema de obligaciones prescritas, como estaba comentando, se denuncian penalmente, entonces muchas veces también no dejar que avance el tema, lo dejamos o nos quedemos quietos simplemente con que ya administrativamente esta obligación prescribió, ya no salió resolución, pero estamos dejando esa obligación quieta, ya nos aparece una obligación financiera como con saldo en ceros, como si ya estuviese cancelada. El día de mañana nos pueden estar denunciando. Quienes son contadores de empresas, pues también la responsabilidad que tiene directamente su jefe, el representante legal, frente a la omisión de no pago de alguna obligación con la entidad. Buscar siempre las facilidades, buscar la normalización de saldos, digamos que si hicieron pagos y no los están viendo efectuados, a veces pues buscar que se normalice a través de una PQRS o acercándose directamente a la entidad para que se normalice el saldo. En el caso de no poder cancelar, que hayan obligaciones, pues buscar las facilidades de pago, buscar estos acuerdos para que el proceso no se frene, sino podamos entrar a ser parte del proceso y empecemos a asumir esa responsabilidad frente a la obligación que se tiene con el Estado. Doctor Héctor, cuando nosotros estamos haciendo los objetivos de este evento, uno de los objetivos es cambiar las cifras estadísticas e históricas de errores, de sanciones, de inconsistencias y de intereses. Porque hoy los contribuyentes, hombre, si no tenemos para pagar el impuesto, no vamos a tener para pagar sanciones e interés. Y ese es el propósito de este evento, disminuir los errores en materia tributaria. Por eso lo invitamos a usted e invitamos a estos 24 honorables ponentes que van a estar dando su tiempo de manera incondicional para mejorar las cifras de este país. Entonces, doctor, a mí solo me queda agradecerle. Permítame compartir aquí pantalla para poderle entregar su distinción por ser parte de este evento con nosotros el día de hoy. Entonces, para el ponente invitado Héctor García, un reconocimiento por su valiosa participación en este evento académico. Agradecemos su participación, agradecemos su disponibilidad para poder aquí charlar con nosotros y hablarnos de algo. Ya para finalizar, quisiéramos que le dijéramos a este público cuándo operan las remisiones, si están operando, si no, y por qué, y cuándo operan las normalizaciones de saldos, que es un tema poco conocido dentro de la administración y para qué se usa. La normalización de saldos opera cuando nosotros identificamos que hay inconsistencias entre lo que nos están cobrando, la liquidación que nosotros hicimos y el pago efectuado. Les comentaba al comienzo, estamos en un proceso de modernización. Hay muchos procesos que efectivamente necesitan una verificación por parte de los funcionarios, un proceso de normalización de saldos en el cual se entra a identificar, a liquidar si efectivamente ya están canceladas las obligaciones y por tanto pueden entrar a normalizarse. Listo, doctor. Entonces, muchísimas gracias por su participación nuevamente y agradeciéndole este tiempo que nos dio acá para poder compartir y charlar de temas de impuestos. Esta es la primera vez que lo invitamos, pero no piense que es la última. Margie, mil Fraterno gracias. saludo. Ojalá podamos llevar estos espacios directamente a quienes planifican todo el tema tributario en nuestro país. Yo creo que este es un primer espacio, un primer llamado en el cual podemos empezar a unirnos, digamos que a quienes hemos hecho parte
de la actividad contable también para que seamos escuchados. Pues ya cuando nos unimos como gremio, yo en ese momento, pues ya hablando por parte de la entidad a la que llegué por mérito, y a la que también le hago la invitación, ojalá muchas de las personas que estamos acá conectados lleguemos porque desde nuestro rol también podemos empezar a construir país y que podamos empezar Así a es. estructurar y a ser parte de esta modernización que también le escuché a este nuevo gobierno que va a seguir implementando. Así es, doctor. Yo a veces me pregunto, o digo, ¿no? Digo que Estados Unidos va a dejar de pelear con Irán cuando lleguen los alienígenas, entonces nos toca unirnos todos. Aquí en Colombia va a pasar lo mismo. Los contadores y la DIAN tenemos que unirnos para trabajar en equipo, para mejorar las cosas, no solo para mejorar el recaudo, sino para mejorar esa cultura tributaria y para mejorar esa inquietud que tiene la administración de pensar que nosotros siempre estamos obrando mal, aunque el 746 diga que se debe tener como beneficio de la duda, pero adicional que los contadores digamos, venga, nosotros estamos dando fe pública y esa fe pública es tan honorable que debemos respetar esa palabra y no cambiarla por una cifra, ¿no? Entonces, de verdad que esa es la expectativa, vincular acá personal, tanto de la administración como del sector privado, como que todos nos unamos para que podamos construir país, que así crecemos todos. Muchísimas gracias, Margie. Tocas un Bueno, tema muy doctor, importante de los contadores y es precisamente esa fe pública. Nosotros, al igual que los notarios, cuando plasmamos la firma, estamos dando veracidad de la información allí plasmada. así Gracias por la es. invitación, Margie. Felicitaciones. Este evento salió muy bien, salió del carajo. Entonces, te felicito. Felicitaciones a Y Taxan es Lao. gracias a todo el equipo, no me puedo yo cargar las flores sola porque me duele la espalda, son muchas. Entonces, este evento tiene un equipo detrás asombroso. La colega Paola, el colega Max, el colega Anderson, bueno, Andrea Guzmán, han estado apoyando lo que es el evento como tal, la logística, y agradezco mucho, aprovecho acá para decirlo, y a nuestros 24 ponentes y a nuestros anfitriones, a los que van a cerrar el evento. Esto tiene para dar demasiado y vamos a seguir dando. Felicitaciones a todos. Muchas Un gracias abrazo por muy el espacio. grande y bueno, siguiendo este hermoso evento, vamos a invitar a una ponente que estaba esperando todo el público, sobre todo yo, porque me va a dejar hablar a mí, y es Blanca Mari Molina. No sé si ya se encuentra en sala. Master, ¿me confirma, porfa? Bueno, entonces voy haciendo la presentación. Regálenme acá un minuto para compartir. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Listo, entonces continuamos el evento. El evento que viene a continuación, voy a compartirles acá la presentación. A ver, la busco acá en las descargas. Ha tenido como un de conexión.
Mientras ella ingresa, vamos acá un poquito a estirarnos acá 5 minuticos mientras ingresa. Ya está aquí en la sala, perfecto. Un saludo, doctora Mari, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Doctora Margin, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, sí señora. Ya estoy acá compartiendo la pantalla. ¿Qué tal si usted me presenta a mí? Yo la presento a usted. ¿Qué le parece? Sí, señora. Regáleme un segundo, voy a compartir la presentación. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces con esta presentación finalizamos esta jornada. Mientras van incluyendo la presentación, por favor, les indico, ya se le ve, creo que Creo que el internet hoy no está muy amigo. Si quiere, entonces yo presento Pero yo ya la estoy viendo que se está, pero acá veo una pantalla negra, no sé. Ya. Ah, sí, ya. Vale. Bueno, para decirles nuevamente que a las 2 de la tarde este link ya no les va a funcionar, les va a funcionar otro link que es el link del bloque 2, para que por favor no pierdan el hilo y se conecten porque viene esto súper intenso, ¿listo? Ya, doctora Mari, puede seguir. Bueno, doctora, muy buenos días para usted y para todos los participantes, los ponentes y quienes están conectados a través de la red de YouTube. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hoy, muy a mi pesar y aceptando la realidad, me siento acá como extraña, porque la mayoría son contadores. Yo soy abogada, pero entonces manejo algunos de los temas que ustedes dominan excelentemente, porque pues he tenido la oportunidad de escucharlos a todos. Bien, empecemos entonces. Doctora Margie, tengo el gusto de presentarla. La doctora me va a acompañar en unos temas que obviamente son muy de dominio de ustedes. Ella es administradora, ella es contadora, abogada también, especialista en derecho tributario, es magíster en fiscalidad internacional, es especialista en derecho penal y magíster en argumentación jurídica. Entonces me place mucho y me da un gusto enorme poder presentar a la doctora Margie frente a ustedes para que pues haga el respectivo abordaje del tema que nos corresponde. Perfecto, doctora. Entonces, permítame también presentarla a usted. Bien, entonces, y me presento adicional. Mi nombre es Blanca Mari Molina, soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho. Por ahí estudié una tecnología también en criminalística en algún momento, de locura, pero la estudié y me encantó. Actualmente soy abogada litigante. También actúo como conjuez en el Tribunal Administrativo de Antioquia y soy docente de pregrado. Pues el día de hoy estaremos acá compartiendo y abordando muchos de los aspectos que nos traen acá a esta reunión, y uno de ellos es un tema principal en donde la doctora Edith va a tener la oportunidad de darnos un abrebocas de ese conocimiento enorme que ella ha adquirido en el desarrollo de su vida profesional, y es todo lo que tiene que ver con los ingresos fiscales, la realización de la misma, la clasificación cedular, y pasaré a hablarles de la seguridad social y la fiscalización de la UGPP. Doctora Margie. Correcto, doctora. Entonces podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Este es un tema supremamente agradable porque vamos a hablar es del ingreso fiscal. No solamente es importante el costo, porque cuando vemos la administración viene de una vez a perseguir el costo por principio de gradualidad, causalidad, proporcionalidad, etcétera, y
y los suficientes requisitos formales. Pero ojo, el ingreso es la cabeza, es el fundamento de la declaración. Entonces ahí nosotros vamos a hablar primeramente de qué es ingreso fiscal. ¿Qué es ingreso fiscal en materia tributaria? Porque tenemos ingresos contables y los ingresos contables, como bien lo decía el doctor Tapias, surgen un entrepaño, un paso hacia lo que es el ingreso fiscal. El ingreso fiscal es el artículo 26, donde dice, venga, ingreso fiscal es todo lo que aumenta mi patrimonio. Y es tan interesante porque yo tengo que ir a mirar si aumentó o no aumentó mi patrimonio. Entonces, va mi primer pregunta. Llega la administración y me dice, señora March, yo tengo unas consignaciones reportadas para usted en su cuenta bancaria por 300 millones de pesos, pero su declaración tiene ingresos de 100 millones de pesos. Entonces, inmediatamente presume que este valor es un ingreso patrimonial, o sea, presume que aumentó mi patrimonio. Entonces es ahí cuando yo tengo que empezar a analizar, venga, movimiento no significa un aumento patrimonial y tengo toda la tranquilidad de discutirlo, no tengo que sentir temor frente a la administración de decir, venga, no, conciliemos, porque las consignaciones pueden provenir de muchos factores, pueden provenir de un desembolso, de un crédito, pueden provenir efecto de movimientos entre cuentas, pueden ser efecto de que recibí plata para terceros, pero ojo que cuando tenemos una discusión frente a consignaciones, ya el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente y es, señores, si ustedes tienen consignaciones, por favor concílieme y demuéstrenle a la administración que ese recurso no es suyo. Aunque la carga probatoria en materia tributaria, lo que tenemos dentro del estatuto, dice que los ingresos para que la administración los presuma, los tiene que demostrar. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo consignaciones dentro de mi cuenta y efectivamente no encuentro sustento? Ojo, que para esto el sistema tributario tiene una situación y no es que yo de facto pueda presumir el 50%, no, es que un proceso de fiscalización determine que yo tengo 300 pesos en mi cuenta bancaria y estas no logro yo demostrar que ni provienen de un pasivo, ni provienen de un ingreso para terceros, sino que son unas consignaciones indeterminadas dentro de mi cuenta bancaria. Dada esta situación, el 755-3 dice, venga, tomemos el 50% como costo fiscal y llevémosle el 50% como renta líquida agravable. Entonces, en ese contexto, como ese no es una situación que se pueda aplicar de facto, o sea, que no es que yo, si tengo 300 millones en mi cuenta bancaria, inmediatamente pueda tomar como costo fiscal o como costo presunto el 50%, no lo puedo hacer, sino que en un proceso de fiscalización me lo determinen. Yo qué le sugiero a la persona cuando llega el contribuyente con los 5.000 millones, con los 3.000 millones, con los 2.000 millones de movimientos? No, declárele el ingreso que efectivamente se pueda demostrar que es ingreso. Si ya es movimiento y usted al hacer el cálculo de toda esa depuración de pasivos, ingresos recibidos para terceros, usted no logra encontrar de dónde provienen esos 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos diferencias, ¿cierto? Esas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un memorial donde le vamos a informar al contribuyente que efectivamente existe una diferencia dentro del reporte que encontramos no solamente en exógena, porque la información exógena en algunos momentos puede adolecer de errores. Entonces, tenemos que mirar nuestros extractos, tenemos que mirar toda la información que tenemos alrededor del contribuyente, la que hemos solicitado, y en ese mismo sentido proporcionarle a él una información clara donde le demos a conocer, venga, usted tiene una situación particular, tiene 5.000 millones en su cuenta bancaria movidos, pero usted dice que tiene 200 millones de ingresos. Entonces acá tenemos un problema. Yo le voy a reportar 200 millones de ingresos, pero tenga presente que 4.800 quedan por fuera. Luego la administración puede venir y presentarse algún tipo de inconsistencia que no encontremos una respuesta, pero no de facto entrar y declararle 5.000 millones de pesos de ingresos y colocarle 2.500 de costos, porque si la administración va a llegar y le va a dejar los ingresos porque a él no le interesa quitárselos, ¿cierto? Pero lo que sí le va a quitar es los costos,
por 771 raya 2, le va a quitar los costos por 771 raya 5, y de ahí en adelante todos los numerales que yo le pueda enunciar del estatuto tributario, ¿correcto? Entonces, importante partir de ahí. ¿Qué es lo que aumenta mi patrimonio? Y justificar de manera razonable y proporcional todo lo que esté alrededor de esa unificación de información que provenga de los movimientos de mi cliente. Segundo punto importante. Alguien decía, venga Margie, pero ¿qué tan difícil puede ser la clasificación de los ingresos? No, pues la clasificación de los ingresos es el 90% de la renta y el 10% son los costos. Entonces, vamos a hablar de ese artículo 27. El artículo 27, el 27 y el 28, entonces son los hijitos del 26. Entonces, cuando yo tengo ese artículo 26 y digo, señores, acá hay un ingreso, ¿por qué? Porque este dinero aumentó mi patrimonio. Entonces, tengo que empezar a mirar de qué manera yo lo tengo que reconocer. Entonces, el artículo 27 dice de qué manera se reconoce el ingreso para efecto de personas no obligadas a llevar contabilidad. Ya en unas diapositivas anteriores, el doctor Carlos incluso dijo quiénes están obligados a llevar contabilidad, ¿cierto? Aquellas personas que hacen operaciones comerciales o que por el Código de Comercio se entiende que están haciendo actividades mercantiles y que tienen una connotación de comerciantes y por tal razón, entonces son obligados a llevar contabilidad, ¿cierto? El obligado a llevar contabilidad tiene la particularidad y es que él tiene que hacer su ingreso por el devengo. Por el devengo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que así no se configure el recurso efectivo en su caja, diferencia el 27, ¿cierto? El no obligado a llevar contabilidad, porque el no obligado a llevar contabilidad, ¿qué hace? Él reporta su ingreso de acuerdo a lo que percibe de manera efectiva en caja, mientras que el obligado a llevar contabilidad así no reciba. Entonces puede un obligado a llevar contabilidad haber tenido que pagar impuesto de renta hace 3 años, pero nunca haber recibido un peso de esa factura y tenerla en deudas de difícil cobro, incluso ya tenerla para 146 o para 145, que eso lo vamos a ver en otros temas más adelante. Pero aquí lo que queremos establecer es esa diferenciación. ¿Y por qué es importante, señores? Porque resulta que la información exógena y quizás algunos certificados puedan decir que su contribuyente generó ingresos de 30,000 millones de pesos, pero el contribuyente decir, ¿cómo usted me va a poner a pagar ese impuesto, señora, si es que a mí me pagaron esa factura hasta ahorita en julio? Y yo no soy obligado a llevar contabilidad, yo soy un doctor. Entonces, ahí es donde usted va a encontrar esas diferencias que se van a ver reflejadas frente a la información exógena, porque la información exógena revela el costo que se llevó la empresa por efecto de devengo, pero para efectos de su cliente eso todavía no sería ingreso porque él no lo ha percibido y como él no es obligado a llevar contabilidad, se genera esa ligera diferencia. Algunos contribuyentes dirían, en fin, vamos a hacer algo. Entonces, declaremos adelante. Bueno, ninguna administración creería yo que va a discutir o que tal, ninguna seccional le va a decir, venga, pero usted, ¿por qué me declaró en el 2024? Si coordina con el costo que se llevó el cliente, coordina con el costo y adicional, pues me pagó usted antes el impuesto. Eso no sería objeción. El asunto puede suceder es cuando me lo llevo posterior, es decir, cuando el reporte de información exógena dice que yo me gané 5 pesos, pero yo apenas declaro 3. Ahí es el inconveniente porque yo tengo que demostrarle a la administración que de acuerdo a mis extractos, que de acuerdo a mis soportes, apenas recibí 3 y no recibí los 5 que aparecen en información exógena. Tercer punto. Bueno, en ese artículo 27 también tenemos unas particularidades específicas y es el reconocimiento fiscal de algunas situaciones diferenciadoras. Y es cuando tenemos cesantías y cuando vendemos activos fijos. Cuando vendemos activos fijos, el reconocimiento es con la escritura.
Y las cesantías, entonces, el reconocimiento es lo efectivamente pagado o abonado en cuenta por parte del empleador en cabeza del trabajador. El artículo 28, ya lo dijimos, es básicamente para aquellos obligados a llevar contabilidad. Dentro de los obligados a llevar contabilidad podemos imaginarnos inmediatamente las cédulas. Entonces decimos, bueno, esta teoría aterricémosla a esas 5 cédulas que nosotros en este momento estamos usando. Estamos hablando de rentas laborales, estamos hablando de honorarios a los que se le asocian costos y gastos y estamos hablando de rentas no laborales, estamos hablando de pensiones, capital, ¿cierto? Y dividendos. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir al respecto de ese artículo 28? Básicamente es usado en las rentas no laborales, porque es ahí donde se va el devengo. ¿Por qué? Porque son empresarios obligados a llevar contabilidad. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer un análisis muy profundo y ese análisis se tiene que cruzar. Yo pienso que uno no puede irse a la ciega con la información que entrega el cliente, sobre todo cuando es obligado a llevar contabilidad, ya las cosas son muy diferentes porque quiere decir que él debe manejar un software contable, debe cumplir con normas internacionales de información financiera y debe a su vez hacer un cruce con la información exógena y con los reportes de facturación. Ahorita nosotros tenemos elementos, como lo dijo incluso Juan Felipe al inicio, tenemos la IA, tenemos la información, tenemos la data, tenemos el reporte de facturación. Hombre, me voy y miro el reporte de facturación. Alguien me diría, Margie, es que el reporte de facturación efectivamente no debe conciliar con los ingresos que yo reporto en renta. Y yo le digo, ok, perfecto, usted gana y gana por 2 factores. Primero, vamos a hablar, es que este artículo 28 es súper grande. Pero vamos a hablar por qué. Primero, porque yo puedo haber facturado y entonces por allá en mi conciliación fiscal, en la hoja 5, yo digo, venga, ingresos facturados, pero que no se han realizado. Perfecto, entonces ahí yo concilio. Pero lo importante es que yo tenga una justificación razonable, porque ojo que en materia tributaria y en materia probatoria todo es demostrar la realidad que yo estoy vendiendo o la realidad que yo estoy diciéndole a la administración. Perfecto. Entonces, tenemos una particularidad que puede generar una diferencia y es que el ingreso facturado, ahí puede haber una diferencia porque a mí me gusta hacer una conciliación. Facturación electrónica versus ingresos contables y versus contables, ingresos contables versus lo que yo he declarado en mis declaraciones de IVA. Ojo que en las declaraciones de IVA no necesariamente deben ser iguales los ingresos de IVA renta, porque los ingresos de IVA son los facturados o los prestados, lo que suceda primero. Facturados, prestados o pagados, lo que suceda primero, lo dice el 429. Entonces, la causación, como ustedes se dan cuenta, tiene una particularidad diferente. ¿Qué quiere decir? Que yo si emito la factura, inmediatamente se causa el IVA, lo que suceda primero. Pero en el 28, para efecto de renta, yo sí debo prestar el servicio porque tiene que enriquecer mi patrimonio. Y para enriquecer mi patrimonio, tiene que generarse una cuenta de cobro, un hecho económico que represente a futuro un beneficio para mí, ¿correcto? Entonces, vean ustedes cómo todo está entrelazado. Por allá tenemos en el 28 unas particularidades hermosas, y esto lo digo sobre todo para cuando tenemos una fiscalización agresiva, bien sea, hemos tenido fiscalizaciones en grandes contribuyentes, en todas las seccionales de impuestos también, bueno, en todas no, en algunas, pero bien interesantes con respecto a este 28, numeral 9. ¿Por qué? Porque el numeral 9 del artículo 28 dice, venga, cuando usted tiene una condición específica para cumplirse el requisito efectivo para exigir el dar, entonces ahí no se ha cumplido el ingreso, ¿cierto? Eso lo dice el 9. Dice condiciones específicas. Entonces, digamos un ejemplo. Yo hago contratación estatal. Yo dentro del contrato tengo unas condiciones. Primera condición, que me tiene que recibir el inspector X de la empresa X. Segunda condición, que el auditor tiene que aprobar la entrega del puente. Tercera condición, que debe haber el acta aprobada por X, Y, y en fin. Bueno,
Eso lo tiene que decir el contrato, ojo, y no es que solamente en un contrato se me ocurrió a mí eso, ¿no? No es que yo con la empresa hice 10 contratos y resulta que solo uno, o sea, que no hay homogeneidad en el comportamiento del contribuyente. No, eso tiene que ser una secuencia de cosas, una realidad económica. Eso no, usted no se lo puede inventar de la nada, porque no hay cosa que más afecte la tributación en el contribuyente que es inventarse cosas. No, no hay que inventarnos nada. Si hay las condiciones, las hay. Y si se cumplieron a 31 de diciembre, el ingreso quedó 2025 y no hay nada que hacer. Pero ojo, si faltó alguna de las condiciones y yo no había podido facturar y no había exigibilidad de la cosa o del servicio que yo entregué a diciembre 31, pues eso se quedó ahí. Entonces eso se quedó en un efecto que se llama diferencia temporal para efectos tributarios. ¿Por qué? Porque contablemente yo, quizás para efectos contables, para indicadores, yo reconocí el ingreso, pero oigan, el 21-1 dice lo siguiente: lo contable será igual a lo fiscal, salvo las excepciones. ¿Y cuál es la excepción? 28 numeral 9, que no habían las condiciones dadas y todavía yo no podía ser exigible. ¿Qué pasa si yo lo dejo reconocido por allá en el 10 de noviembre o en el 10 de diciembre y al 10 de enero le hicieron las pruebas psicotécnicas, le hicieron las pruebas, no sé, ambientales, técnicas, lo que sea, y resulta que esto no pasó? Pues simplemente no pasó y yo no puedo exigir nada. Entonces el contrato no significa eso. Hay otras situaciones que podemos ver frente al ingreso, y es cuando yo tengo operaciones de venta con entidades públicas y yo tengo alojados contratos en el SECOT. Entonces la administración tiene también unas verificaciones donde ella coge todos los contratos del SECOT y coge sus ingresos de renta y le dice: venga, usted tuvo 60,000 millones de ingresos según SECOT, pero usted en renta me reporta 20,000. Entonces usted tiene que ir a decir, primero, sí, yo firmé un contrato en el SECOT, pero mi diferencia va por dos situaciones. Pongamos una opción. Primero, porque resulta que sí aparezco yo, pero yo aparezco con una participación del 5% y el otro 95% es de Pedro, Juan y Marcos. Entonces, el ingreso no es todo mío y usted no me puede adjudicar todo el contrato. Puede ser una opción. La otra opción, bien, yo tengo un contrato en el SECOT de 60,000 millones, pero apenas reporto 20 porque resulta que este contrato es de ejecución anual y entonces está dado para 3 años. Entonces ahorita nada más llevo por corte, llevo este valor de 20,000 millones, logro demostrar con actas de recibo que hasta ahí voy en los 20,000 millones. Ojo que son muchas las situaciones que se pueden ver diferenciadas. Otra situación que podamos tener interesante, y es cuando nosotros hacemos parte de joint venture, de contratos de cuentas en participación o de algún tipo de convenio de colaboración, bien sea porque yo sea socio oculto en algún contrato de cuentas en participación, asuntos particulares que se pueden dar en el origen del negocio, porque para eso estamos, para colaborarnos, unir fuerzas y generar recursos económicos, ¿correcto? Entonces, bajo ese propósito puede surgir alguna diferencia de información exógena, que el joint venture, que el dueño del contrato, el socio gestor, pueda haber enviado una información incorrecta, puede ser que la participación me la haya dado incorrecta, puede ser que el reporte de la información de él esté mal. Y ojo, hay que analizar y hay que entrar a conciliar también con los terceros que me reportan a mí. No es solamente lo que yo reporto, hay que entrar a revisar, venga, si yo manejo un cliente de alto riesgo, de alto nivel, operatividad conjunta, operatividad complicada, entonces inmediatamente yo tengo que ir a entrar a revisar, y como dijo el doctor Carlos, mire, son las 1:34, esto ya se va acabando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a revisar qué es lo que va a reportar la unión temporal, qué es lo que va a reportar la unión temporal, qué es lo que va a reportar el gestor. Entremos a hacer esas conciliaciones, no dejemos que se nos dañe el beneficio de auditoría porque inmediatamente cuando llega la información exógena,
Si el socio gestor me reportó mal, porque no sabía diligenciar los formatos de información exógena, porque no bajó los formatos correctos, o porque mi mandante, o porque mi mandatario, o porque mi socio oculto, o porque en mi unión temporal me reportaron equivocadamente, pues inmediatamente a mí se me va a ver en riesgo mi beneficio de auditoría, porque esa es una causal. Ustedes saben que la información exógena inmediatamente llega a los sistemas de información, y esto me hace pensar también en facturación. Ahorita les voy a decir algo de ese tema. Inmediatamente llega a facturación, llega facturación y llega información exógena, genera alertas. Venga, pero si usted declaró 5 millones en información exógena, aparecen 50.000, porque le colocaron mal el valor del porcentaje, resulta que usted era el 5 y le colocaron el 95. Entonces, ¿cuál es el problema? Que inmediatamente va a llegar la administración y me va a proferir a mí un emplazamiento. Y ojo que el 685, que yo lo he discutido en varias ponencias y he dicho, venga, ese 685 para efectos de información, para efectos de beneficio de auditoría es muy agresivo. Es muy agresivo y tiene una vía jurídica tremenda. Eso es como darle usted a un bebé de 2 años una ametralladora y decirle que dispare agua o dispare lo que quiera, ¿no? Eso es terrible, porque ese 685 basta con un indicio, dice el 685, es de locos. Basta con un indicio, inmediatamente la administración puede venir a hacer verificaciones, a hacer pesquisas y suspender el beneficio de auditoría, porque es una de las causales. Recordemos que el beneficio de auditoría, ya entrando aquí un poquito en beneficio de auditoría, tiene 5 condiciones. Las 5 condiciones es, venga, en el año inmediatamente anterior tenga 71 VTs de impuesto. Listo, en el año inmediatamente siguiente súbame el 25 o el 35 respectivamente, bien sea por 6 meses el 35, bien sea por un año el 25, ¿correcto? Tercero, presénteme la declaración en debida forma. Cuarto, págueme dentro del término oportuno. ¿Qué quiere decir? Que hoy 24 de julio usted presenta su declaración de renta y usted hace su declaración de renta hoy y la presenta. Pero usted va para beneficio de auditoría. Pues usted le dice a su cliente, venga, usted se le vence el 10 de octubre, hermano. Tiene de aquí a allá para hacer el pago. Ojo, de aquí a allá. Mientras usted lo haga dentro del término oportuno, previo al vencimiento, usted tiene su beneficio de auditoría, aunque usted lo hubiera presentado el 24 de abril, el 24 de julio, el 24 de mayo, etcétera. Y el quinto, que es el más peligroso para nosotros, y es el siguiente. Nosotros tenemos actos administrativos, y ojo que esto es vital. Los actos administrativos que pueden suspender mi beneficio de auditoría son los siguientes, y se los voy a decir para que nadie les diga otra cosa. ¿Por qué? Porque a usted le pueden llegar con una inspección tributaria y le dice, el beneficio de auditoría se suspende con inspección tributaria. Usted le va a decir, ajá, ¿y por qué? Entonces usted no vaya a decir, porque Margie dijo que no. Usted vaya a la norma, ¿cierto? Y usted vaya, mire cuáles son los actos administrativos que suspenden el beneficio de auditoría. Y ese 689-3 dice lo siguiente, dice básicamente, venga, si yo le profiero un emplazamiento, si yo le profiero un requerimiento especial y si le prefiere un ALOR o una LOA, ojo, inmediatamente se va el beneficio de auditoría a suspensión, ¿cierto? Entonces, ese 685 tiene vital importancia. Evitemos los riesgos con la información exógena, conciliemos bien, verifiquemos bien, porque la información que tiene la administración es la base para ellos hacer sus verificaciones, a que después no tiene ningún problema, que después ellos vinieron y tal. Pero es que cuando yo voy a beneficio de auditoría pueden pasar muchas cosas. Puede que realmente yo me quede en el camino, ¿correcto? Ya habiendo hablado de todos estos temas, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Creo que abordamos entonces el nacimiento. El nacimiento de la mamá, que es el 26, donde se crea el hecho generador del ingreso, y el 27 que divide, que es uno de los hijos no obligados a llevar contabilidad, y el 28 obligados a llevar contabilidad. Doctora Mari, si quiere me puede pasar el slide, por favor. Doctora Mari, ¿puede pasar el slide, por favor? Listo, doctora. Listo. Entonces ahí vamos a enlazar un poco el tema de seguridad social para efectos del tema
tributario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay gente que dice, venga, yo en realidad la renta no tiene ningún efecto, yo le coloco 200 millones, no me interesa cuánto pagó de seguridad social, eso Doctora, no me interesa. Ya lo pasé. Sí, perfecto. No me interesa cuánto pagó de seguridad social, venga, le coloco de costo 150. ¿Cuánto quiere pagar, señor contribuyente? Le dicen de manera jocosa en algunas ocasiones, ¿cuánto quiere pagar? No. Entonces, no, así no es, ¿cierto? Tenemos que entrar a verificar los soportes. ¿Y esto por qué? Porque después van a llegar dos hombres de negro con gafas y capa, y el uno se llama la UGPP y el otro se llama la DIA. Entonces, para efectos de seguridad social, la UGPP va a pedir 3 cosas. Ojo, de lo que voy a hablar, que esto es importante. Primero, la UGPP le va a pedir a usted que usted le entregue los costos con los cuales depuró su renta, que se los entregue, o que le confirme si lo hizo vía ¿qué? Vía una depuración presunta. Pero aquí voy a hacer un paréntesis porque la depuración presunta solo aplica para efectos de UGPP. No existe depuración presunta en renta. Por allá nosotros en el 336 tenemos una presunción, pero una presunción no que la podemos tomar nosotros, sino más bien es como para la administración y podemos decir, venga, cuando el 60% de sus costos sean superiores en su renta, hágame el favor y me marca una X. No quiere decir que la presunción sea 60%. Ojo, pero sí en materia de seguridad social, sí existe una tabla de presunción, que por allá la trae la resolución 52 del 2025. Es bien interesante porque ella fracciona a través de ¿qué? A través de unos factores multiplicacionales, y uno vaya a hacer el análisis y entonces se encuentra que ellos hicieron una investigación supremamente interesante, enriquecida, que quisiéramos que la administración también la aprobara, porque, hombre, el DANE debe servir para todo, no solamente para decirle a usted, oiga, el porcentaje de utilidad presunta suya es del tanto por ciento según su sector. ¿Por qué usted tiene el 8%? No solamente a favor, no solamente en contra mío, sino a favor. Analicemos a ver si podemos encontrar un punto de partida en materia de presunción de costos para renta de personas naturales y personas jurídicas, si es el caso. Bueno, ese es otro tema. Pero en concreto lo que queremos decir es, venga, la presunción solo opera para seguridad social. No la vaya a llevar a renta porque no opera. Para renta opera la realidad económica del contribuyente, el principio de causalidad, proporcionalidad y gradualidad del 107, el 771-5, que es la debida bancarización. Con esto ya podemos decir que hemos abordado parte de lo que va enlazando el ingreso en materia fiscal con lo que viene siendo la seguridad social. Ahora, entonces, ¿cómo clasificamos los ingresos? Habría una persona que pudiera decir, venga, si nosotros tenemos 5 cédulas, esto es muy fácil de clasificar. No, señores, porque resulta que los ingresos que asocian costos y gastos cuando nosotros tenemos rentas del 103, o sea, rentas personales, ojo, entonces esas rentas personales del 103, si tienen costos y gastos, se asocian en honorarios con costos y gastos, ¿cierto? Pero si yo no le voy a asociar costos y gastos, aunque no tenga una relación laboral, me lo llevo a la primera, que se llama rentas laborales. Y es ahí donde solo puedo optar por tomar el 25%, que ese no es mi tema, no lo voy a hablar, no se preocupen, pero lo que sí le quiero dejar enfocada es que si usted piensa tomarse el 25%, tiene que irse a la primera cédula. Si usted piensa tomarse costos y gastos en rentas de persona, personales del 103, artículo 103, me voy para la segunda cédula. La tercera cédula, que es rentas de capitales, esa cédula de rentas de capitales es para las rentas pasivas, para aquellas rentas que nosotros podemos decir que son rentas con las cuales yo no tengo que hacer absolutamente nada, la plata trabaja por mí. O sea, es a donde nosotros vamos a llegar cuando tengamos algo así como unos 50, 55 maravillosos años, que es que vamos a irnos a pasear y las casas quedan arrendadas, los bienes muebles quedan arrendados y los CDTs quedan generando rendimiento y los libros que yo haya hecho quedan alojados en una plataforma donde me van a generar regalías y yo estoy por allá en las Bahamas tomándome un coco delicioso. Eso es lo que pasa en rentas de capital.
Y en rentas no laborales están los empresarios, aquellas personas que generan una fuerza empresarial y tienen costos y tienen gastos y tienen personal, y todo esto genera una suerte de empresa. Y es esa cédula residual que no cabe en ninguna de las otras, ¿correcto? ¿Qué es la diferencia entre honorarios, rentas del 103 y rentas no laborales? Pues que en las rentas no laborales tenemos no solamente costos asociados, sino tenemos personal asociado a toda esa operación, y por eso se llaman rentas no laborales, porque lo que surgimos es una suerte de empresa, ¿listo? No solamente soy yo, sino somos muchos, somos dos, somos tres, generamos empresa y eso se forma rentas no laborales, ¿listo? Ahora, ¿quiénes caben ahí? Las panaderías, caben las ferreterías, cabe todo lo que sea operación económica, comerciantes, ¿cierto? Toda esa gente cabe ahí en rentas no laborales. La cuarta son las pensiones. Ojo que las pensiones, ingresos de pensiones no tiene mayor relevancia. Y los dividendos, que los va a tratar mañana en la noche el doctor Carlos Guerra, y ahí no me voy a involucrar absolutamente en nada. Ya con esto les digo que esto es el ingreso en renta de personas naturales, y le entrego la sala a la doctora Mari, que les va a hablar de cómo entonces se enlaza todo este tema y cuál es el IBC para personas naturales. Y yo tengo que hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque si yo le voy a aclarar 200 millones y le voy a poner un costo fiscal a la persona, entonces yo tengo que decir, venga, si son 200 millones y si el costo fiscal correcto son 100 millones de pesos, ojo que queda una renta líquida gravable de 100 millones de pesos. La persona no puede estar declarando por un salario mínimo, no lo puede hacer. Entonces, eso va a generar una alerta también, porque estamos en la Big Data. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la unión de todas y cada una de las entidades del Estado, donde se pueden compartir información y colaborar entre todos para generar mejores recaudos y eficiencia. Por allá es importante decirles que hay una sentencia espectacular de unificación de la UGPP que dice, señores, si ustedes me toman el ingreso de la renta, ustedes me tienen que tomar los costos de la renta. O sea, aplica mucho la presunción de veracidad. Entonces, por eso sí les recomiendo que analicen que ya la OGPP está tomando otra determinación y dice, presumo que los ingresos son estos, pero acá mejor envíenme la facturación, envíenme todas las pruebas, envíenme todos los costos. ¿Por qué? Porque ya por colaboración, si toma el ingreso, tiene que tomar el costo. O sea, entre comillas, debería aceptar el costo. Entonces, no, más bien ellos hacen toda su investigación, pidiéndole a usted todos sus costos, pidiéndole a usted todos sus ingresos, y de ahí parte. Simplemente la UGPP toma la información exógena y la renta para efectos de referenciación, pero no para efectos de determinación. Listo. Doctora Mari tiene toda la palabra para usted, para que nos hable entonces del sistema de cotización y los IBCs para efectos de seguridad social. Doctora, sería que se le congeló, doctora. ¿Me escucha? ¿Me está escuchando? La doctora Mari quizás no me escucha. ¿Me confirman en sala si me están escuchando, por favor? ¿A mí no? Gracias, doctora, muy amable. Sí, por favor, doctora, continúe. Bueno, para llegar a todo lo que la doctora pues muy amablemente nos ha mencionado, yo quiero partir por contarles de dónde surge esa obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social en salud. ¿Por qué razón? Porque no nace directamente de la UGPP el desarrollo del mismo, sino que el fundamento de él se encuentra plasmado claramente en la Constitución Política de Colombia y desarrollado a través de la Ley 100 del año 1993. ¿Por qué razón? Porque la Constitución reconoce claramente que pues, la seguridad social
como derecho fundamental es irrenunciable y como es un servicio público obligatorio, ello implica que el Estado deba garantizar su funcionamiento y a su vez regular de una u otra forma la afiliación de las personas que están obligadas a efectuar esos aportes y a hacerlos de una u otra forma. Por ello surge a la vida jurídica la UGPP con el fin de inspeccionar, de vigilar y de controlar, razón por la cual la seguridad social tiene una finalidad específica y está fundado en unos pilares esenciales o unos pilares fundamentales con el único fin de proteger algunas contingencias que muchas de las personas que se retiran del Sistema General de Seguridad Social asumen que ese sistema únicamente les protege contingencias derivadas de la enfermedad o la vejez. Por supuesto que no. Ella cubre otras contingencias como la invalidez, los riesgos laborales, dependiendo de ese tipo de contingencia que haya sufrido, el riesgo común, porque recordemos que también se pensiona una persona por pérdida de capacidad laboral cuando ha asumido o ha tenido alguna situación relacionada con sus afecciones de salud, dependiendo del tipo de la enfermedad, ¿cierto? ¿Y de dónde surge ese dinero? ¿Cómo se financia el mismo? Pues obviamente de los aportes, ¿cierto? La finalidad esencial es financiar, razón por la cual esa protección que el Estado nos brinda a través de esa figura del Estado Social de Derecho deviene de allí, de la Ley 100, del artículo 48, y es la razón del por qué surge a la vida jurídica la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, ¿cierto? Bien. ¿Qué pilares esenciales trae esa ley consigo y su desarrollo esencial para pensar que de uno de esos pilares se desarrolla específicamente esa unidad de gestión pensional y parafiscal? Pues claramente estamos hablando que el sistema se basa principalmente, valga la redundancia, en unos principios o fundamentalmente en unos principios, ¿cierto? ¿Cuáles? La irrenunciabilidad, porque ninguna persona puede renunciar válidamente a la protección a la seguridad social, así como tampoco a temas relacionados con la protección de ellos mismos y que es universal ese derecho, ¿cierto? Razón por la cual la protección debe extenderse a todas las personas que se encuentran en nuestro territorio. De allí que viene la protección que se le ha dado a algunas personas de otras nacionalidades cuando residen en nuestro estado. La eficiencia, señores, que los recursos claramente deben administrarse de una forma adecuada, ¿cierto? Y la destinación específica de qué, pues de esos aportes, ¿cierto? Utilizarse única y exclusivamente con fines con fin de mejorar y de dar apalancamiento a ese sistema general de seguridad social. De allí que vienen las investigaciones por los temas de la destinación indebida de recursos o lo que se ha presentado en algunos momentos con investigaciones que se han dado por, no sé, el extinto Salucop, el extinto Café Salud, el extinto Sol Salud y otras EPS que en algún momento fueron investigadas por algunos temas relacionados con esto. Por esta razón, la evasión o la liquidación incorrecta de estos aportes, señores, no afecta únicamente a este aportante, ¿cierto? También compromete la sostenibilidad del sistema y los derechos de esos trabajadores y de sus beneficiarios. Razón por la cual esa ley 100 se organiza en un sistema robusto y integral con el único fin de regular principalmente el sistema de salud, el sistema de pensión, el sistema de riesgos laborales y demás. Esta ley básicamente trae consigo algunos aspectos o muchos aspectos importantes y define claramente quiénes deben afiliarse al sistema, quiénes están obligados a cotizar, cómo están obligados a calcular y cómo se distribuyen esos aportes. A su vez, cuáles son las responsabilidades de los empleadores y los trabajadores independientes. Y respecto de la afiliación, si esa afiliación es obligatoria para trabajadores dependientes, para servidores públicos, para contratistas independientes que cumplan con esas obligaciones legales, ¿cierto? De allí viene entonces la responsabilidad que tiene el empleador de afiliar a sus trabajadores, ¿cierto? De calcular correctamente el ingreso y la base de cotización y pagar oportunamente los aportes. Luego entonces entendemos
sus principales obligaciones. Y de ello está que, si bien es cierto, él hace un descuento o reporta a través del PILA todos los ingresos que su trabajador tiene y hace un descuento en un 4% que le corresponde a su trabajador, 4 salud, 4 pensión, y él paga el excedente de ese porcentaje en salud 12.5, en pensión 16, y se encarga de pagar a LL, se encarga de pagar caja de compensación dependiendo del tipo de empresa. Entonces, miren que es muy importante. ¿Por qué razón? Porque él asume ese porcentaje que le corresponde, no solamente como empleador, sino que también como empleador responde por la totalidad del aporte, incluso cuando no haya efectuado el descuento al trabajador. Entonces, de aquí que miren que es muy importante que todos estos temas que la doctora y los demás panelistas han sido tan formales de indicarnos, si ustedes como propietarios, como empresarios, no generan los pagos debidos en los aportes de seguridad social de acuerdo a los ingresos reales de sus trabajadores, aquello que la UGPP le requiera a usted formalizar o corregir en el momento en que se lleve a cabo esa solicitud de verificación o esa acción persuasiva, ¿cierto?, que le hacen a usted y que le llevan a cabo para que usted corrija esa situación. Pues en ese orden de ideas, si usted no lo hace, usted no lo hace de debida forma, usted en ese momento va a asumir ese costo, porque usted no va a llamar a su empleado a decirle, venga, a su ex empleado, venga, yo a usted no le efectué el descuento correcto, o me equivoqué, o no lo hice en debida forma, o quizá manejé una doble información frente a los aportes que se debían efectivamente liquidar, o se manejó de pronto algún ítem que no debía haberse manejado como factor no salarial para pago de esos aportes, ¿vale? Razón por la cual es muy importante que ustedes tengan en cuenta esa situación en el momento de llevar a cabo esas liquidaciones, ¿cierto? Bien, ¿qué pasa entonces ahora con la obligación de los trabajadores independientes? Resulta que el trabajador independiente también debe cotizar cuando tiene capacidad económica, ¿sí? Y recibe o causa ingresos que generan esa obligación. Resulta que la obligación no depende de una comunicación previa que la UGPP haga o surge directamente de la ley, ¿cierto? Porque ello surge de la ley directamente, como lo acabamos de mencionar. Para establecer ese ingreso o base de cotización, debe determinarse si la persona actúa como contratista, ¿cierto?, prestación de servicios personales o profesionales, trabajador por cuenta propia, independiente con contrato diferente al de prestación de servicios, ¿vale? Cada categoría tiene unas reglas distintas para calcular esa base, ¿cierto? Por ello, ojo, y aquí es muy importante, surge a la vida jurídica la UGPP. Y aquí vamos a ver por qué se crea la UGPP, por qué surge a la vida la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. Aunque la obligación de cotizar deviene de la Ley 100 del 93, señores y señoras, durante los años siguientes a la creación o al surgimiento de esa vida, de la vida jurídica de esa norma, porque ella empezó a regir a partir del 94, se empezaron a detectar graves problemas de evasión y falta de control en lo que tiene que ver con las personas con capacidad económica que no cotizaban, trabajadores que no estaban afiliados al Sistema General de Seguridad Social, salarios reportados por bajos montos que no correspondían a la realidad, a lo que realmente se estaba pagando, el uso indebido de pagos no salariales, ¿cierto? Aquellos independientes con ingresos que reportaban realmente movimientos financieros, movimientos bancarios, negociaciones, declaraciones de renta, pero que realmente no efectuaban sus aportes. Y la falta de coordinación entre las administradoras y las bases de datos del Estado. Luego entonces el gobierno nacional dijo, bueno, vamos a fortalecer esta actuación o este fin esencial del Estado y vamos a crear una entidad para que se convierta en un brazo o un aliado, ¿cierto?, de una u otra forma, del mismo gobierno nacional apalancado por la información que reporta la misma DIAN. Y con la 1151 del año 2007 se crea esta unidad de gestión pensional y parafiscal. Posteriormente se desarrollaron algún tema específico fundado en esas funciones de la unidad gestional
de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal con el decreto 169 del 2008, apalancado posteriormente con la 1607 del 2012, si no me está fallando la memoria, que amplió algunas de esas competencias para fiscalizar y para determinar el monto o la sanción que se iba a establecer y cómo se iban a cobrar esas contribuciones parafiscales frente a la protección social o a la seguridad social que no se estaba dando cumplimiento, ¿cierto? O no se estaba aportando en debida forma o no se estaba dando el real tratamiento a esa información. Y aquí ustedes se preguntarán por qué todo esto, y creo que no, aunque algunos puede que sí, ¿qué relación tiene esta información que yo les estoy brindando con el estatuto tributario o qué relación tiene la UGPP con la información que ustedes manejan de forma directa y la tienen como tan aprendida en sus saberes, ¿cierto? El estatuto tributario claramente es relevante porque la UGPP, señores, y el tema contable o el tema tributario, la UGPP toma toda la información que ustedes reportan a través de sus declaraciones de renta, de sus estados financieros, toda la información, todo lo que usted maneja contablemente en su empresa y que es expuesto, obviamente, ante estas entidades, ellos lo utilizan, esa información tributaria, para identificar y contrastar ¿qué? Pues sus ingresos, sus costos, sus pagos laborales claramente, qué contratos ha tenido usted, qué operaciones económicas ha efectuado y qué información usted ha reportado en el PILA, ¿cierto? Razón por la cual esta información sirve de referencia para determinar o para valorar ciertos costos, ciertas deducciones y aspectos del procedimiento cuando existe necesidad por parte de la UGPP y ellos evidencian o su sistema de alerta determina que o hay una inconsistencia o una información que no corresponde. Ojo, sin embargo, yo debo hacer una precisión. La declaración de renta no determina por sí sola la obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social. Para establecer esa base o ese monto, pues primero se debe determinar claramente, pues como ya lo han mencionado ustedes en reiteradas oportunidades, la naturaleza del ingreso, la conducción jurídica de ese aportante, ¿cierto? El periodo en que se recibió y se causó ese ingreso y los costos procedentes frente a los aportes ya realizados, ¿cierto? Entonces, claramente entendemos que la UGPP, con esta ilustración, pues no crea la deuda, ¿cierto? La UGPP lo que se encarga es de verificar y determinar, ¿cierto?, si esa obligación corresponde o no corresponde, que según la Constitución y la ley ya debía ser cumplida. Bien, bajo esta premisa y teniendo en cuenta el horario y el tiempo, voy a pasar entonces a hablarles, porque veo que la doctora Margie está ya como que activando cámara, eso me está haciendo como ojitos indirectamente, pero ya lo entendí, doctora. Entonces pasemos a mirar en qué consiste claramente esa acción persuasiva que nos hace la UGPP, ¿cierto? Resulta que la acción persuasiva de la UGPP, aquí cómo pasó esto. Listo. Resulta que la acción persuasiva de la UGPP es una acción preventiva. Estimados, la UGPP se va a encargar de informar al aportante que existe una posible inconsistencia, ¿cierto? Y lo invita a revisar y corregir voluntariamente antes de que se inicie y que se avance ese proceso de fiscalización formal. Situaciones claras y concretas que pueden llegar a originar esa actuación, pues la UGPP, como les indiqué previamente, puede detectar una inconsistencia en sus ingresos declarados sin aportes registrados, ¿cierto? Es decir, usted declaró su renta y dijo, yo recibí tanta platica, estos montos de dinero, pero no hice el respectivo reporte ante el sistema PILA, X operador que pueda llegar a existir, y entonces ahí se va a presentar una diferencia clara entre esos soportes que usted presenta o esos aportes registrados en las declaraciones con el sistema PILA, ¿cierto? También las diferencias que hay en la nómina electrónica con ese mismo sistema PILA, los periodos,
sin pago que no se hayan efectuado, ¿cierto? O omisos que no se hayan generado, la información incompleta o la información inconsistente y la posible falta de afiliación al sistema que se haya podido generar. Entonces entendamos que la comunicación persuasiva no es una liquidación oficial ni una resolución sancionatoria. Se trata de una advertencia preliminar que claramente hace la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal a ese aportante para que revise la información utilizada por la UGPP y determine si realmente existe una diferencia o una inconsistencia, aunque no define todavía una deuda, ¿cierto? No debe ignorarse, puede ser un antecedente, ojo, de una actuación que sea posterior. Ojo, acá debo hacer una acotación importante. La UGPP no está obligada a realizar siempre una acción persuasiva antes de fiscalizar. Puede ocurrir que envíe una invitación para corregir voluntariamente, como también que el aportante atienda esa comunicación de una forma clara, coherente y normalice su situación posterior a la corrección voluntaria que solicitó. Así como también la entidad puede iniciar de forma directa todo lo que tiene que ver con los requerimientos de información. Ojo, por ello, deben tener ustedes presente que la falta de una comunicación persuasiva previa no invalida una fiscalización. Entonces, ¿qué pasa si se lleva a cabo esa comunicación? Pues al recibir la comunicación, usted lo primero que tiene que hacer es verificar de dónde proviene, si es un canal oficial, si no lo es, identificar esos periodos, esa conducta omisiva que la UGPP pudo haber identificado, revisar la fuente de la información que ellos le están aportando, comparar la alerta con la pila, ¿sí? La información que ellos le dijeron, no lo hice, mire, acá está el reporte, verifiquemos en pila y normalicemos. Se puede efectuar una corrección en la planilla de forma directa, haciendo una llamadita o gestionándolo usted directamente con su plataforma y su usuario, ¿cierto? La contabilidad y la información tributaria son supremamente importantes, por eso siempre debe estar resguardada. Luego, entonces, de aquí es muy importante que ustedes reconstruyan todo lo que tiene que ver con esa contabilidad, lo que tiene que ver con sus ingresos, con sus costos, con sus aportes mes a mes que han efectuado y así corregir la diferencia que se ha presentado o que está generando la alerta para la UGPP y explicarle a ellos y soportar cuando la diferencia no corresponda, porque no necesariamente ustedes, o mejor dicho, yo no lo recomiendo y creo que ninguno de ustedes lo aceptaría o lo recomendaría, que se presentaran o que se diera un silencio ante esa situación. Es importante que ustedes mantengan o que conserven siempre la constancia de respuesta y de los anexos enviados a la UGPP. Puede llegar a ocurrir, casos se han visto, que ustedes presenten alguna solicitud a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal y que se guarde silencio frente al respecto o que no se mencione oportunamente lo que corresponde a la realidad. Entonces, hay una oportunidad y hay unos riesgos que ustedes deben tener presente. La acción persuasiva a usted, ojo, le puede permitir claramente pues que usted detecte los errores a tiempo y que los corrija en las planillas, ¿cierto? Que usted pague esos aportes con los intereses que liquida la misma planilla y que organice claramente los documentos para así reducir usted esa exposición a esa sanción que puede llegar a imponerle la UGPP. Ojo, sin embargo, este aportante no debe pagar automáticamente que porque sí. Antes de corregir, debe confirmar que esa obligación realmente exista. Por eso ustedes se van a apalancar de su contabilidad, de sus costos, de sus operaciones financieras. ¿Bien? Es importante que ustedes tengan presente siempre que esa información contable debe estar resguardada. Entonces, ya para pasar al proceso de fiscalización, doctora, le robo 5 minuticos más, discúlpeme. Cerremos este punto con una idea. La acción persuasiva no sanciona ni determina una deuda, claramente. Advierte una posible inconsistencia y ofrece al aportante la oportunidad de revisar, de corregir, de explicar antes del avance a ese proceso formal, ¿cierto? Bien. Entonces entendamos todo lo relacionado con el proceso de fiscalización. ¿Qué pasa con ese proceso? Vamos a explicarlo, o mejor dicho, me voy a sentar en explicar esa línea temporal que va a tener con ustedes la UGPP, porque pues la doctora necesita la sala para el próximo ponente y yo le estoy robando minuticos valiosos.
Entonces, entendamos que en esta línea temporal que yo les voy a mostrar, una línea temporal práctica que les va a permitir a ustedes, ¿cierto?, ubicarse como aportantes en el acto o en el momento procesal que se ha recibido, esa secuencia con la cual la UGPP maneja los términos. Entonces, primero se va a presentar un requerimiento de información a ese señor aportante, a ese independiente, a ese empresario, a quien esté incumpliendo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo va a tener usted, señor o señora, o empresario, o empresa XY, para entregar información y soportes para que se lleve a cabo esa formalización? Claramente va a tener un mes después de esa notificación, ¿cierto? El requerimiento que le va a hacer de forma posterior la UGPP para que usted declare o corrige y que corrija pues esa información, la UGPP le va a otorgar a usted un término de 3 meses, ¿cierto? 3 meses después de que haya vencido ese término de la notificación para que usted pague, para que usted acepte, para que acepte o que objete, ¿cierto? Porque usted puede objetar o también puede aceptar parcialmente, pero ojo, todo es con pruebas, con soportes. No es que porque es capricho, que porque yo no quiero hacer o que porque no me pareció. Sencillamente hay que hacer las cosas con las debidas pruebas y aportar la documentación que corresponda, ¿vale? Después de ese requerimiento para declarar o para corregir, si de pronto a nosotros se nos quedó algún tema pendiente, por solicitar, por aportar, nosotros le podemos pedir a la UGPP, señor UGPP, dentro de estos 3 meses, permítame complementar esta información y aportar la documentación adicional, que lo podemos hacer, pero obviamente pruebas, todo debe ser con pruebas, señores. ¿Qué va a pasar después de vencido este término? Después de vencido este término, 6 meses después, ojo, de vencido este término, para que usted responda, la UGPP va a presentar una liquidación oficial. Y esa liquidación oficial es la traducción de esa valoración que le da la UGPP a la respuesta que usted le brindó a él cuando le hizo ese requerimiento dentro de ese trámite o ese proceso, ¿cierto? Valorar la respuesta, determinaron si usted es o no es oficialmente responsable, si efectuó los ajustes o no los efectuó. Usted va a tener oportunidad para presentar también un recurso de reconsideración de forma posterior, ¿cierto?, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esa liquidación que les acabo de mencionar, y así controvertir la decisión que ha expuesto la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. La decisión de ese recurso, finalmente, que usted interpone de reconsideración, se va a proferir por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de vencimiento de esos 2 meses que usted tuvo para presentar el recurso de reconsideración, y allí podrá confirmar, modificar o revocar esa liquidación. Discúlpenme por la rapidez o la premura, pero no pudimos de pronto compilar un poco más, pero sí está la información clara y concreta de acuerdo, doctora, a la exposición propuesta por la doctora. Y como bien dijimos, este es el maratón número 1, lo que quiere decir es que vendrán muchas oportunidades donde vamos a trabajar estos temas a fondo y vamos a hacer toda una suerte de, digamos, de análisis profundos de este tema. De verdad que muchísimas gracias por su presentación, gracias por permitirme participar en su presentación. Para mí es muy grato, doctora. Por favor, deme la oportunidad de compartir pantalla para entregarle su medalla. Listo, perfecto. Doctora Mari, de 24 horas de conocimiento, Maratón Nacional de Comunidades Contables. Le entregamos un reconocimiento por su valiosa participación académica en esta primer jornada del día 24 de julio del 2026. Y pues ser no solamente miembro activo de este evento, sino ser representante de la firma que hoy está generando este hermoso evento en compañía de todos nuestros amigos
de la comunidad contable y ponentes. Entonces, muy agradecida por su participación y adicional decir que nos pueden encontrar en la página tatsanlau.com, tatsanlauconsulting.com, la doctora Blanca Mari Molina, la suscrita, que hacemos parte de la misma firma. Una